Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 9 de abril de 2023 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace exactamente 13 años, Happy Birthday to Us, te voy a mostrar absolutamente todo lo que estoy observando. Vámonos rapidito. Sabíamos que la semana pasada iba a ser complicada y así lo fue. Y lo previmos así porque había dos cosas importantes. La primera, teníamos el anuncio de dos bancos centrales, el de Australia y el de Nueva Zelanda. Y aunque en un momento más te voy a explicar con lujo de detalles lo que pasó en cada caso, hay que establecer que ambos bancos centrales, muy a su manera, nos sorprendieron. La segunda importante razón por la que sabíamos que podía ser una semana complicada era el hecho de la semana corta. Es verdad que no en todo el mundo celebran estos días católicos, pero ciertamente el mercado se toma un respiro, aprovechando precisamente los días feriados. Entonces sabíamos que la volatilidad, el seguimiento del precio, la acción del precio, la liquidez podían reflejar estos días y así fue. De hecho, la semana comenzó con algo extra, algo que no sabíamos que podía pasar, y es que la OPEC hizo un anuncio más o menos sorpresivo acerca de los cortes en la producción petrolera. Y digo más o menos sorpresivo porque desde la semana pasada, como de hecho te lo expliqué, desde la semana pasada ya estábamos viendo que el mercado se estaba intentando posicionar en el petróleo, precisamente ante la posibilidad de dicho anuncio. Y evidentemente no se equivocó. De hecho, el anuncio fue probablemente un poco más sorprendente de lo esperado y entonces el mercado de commodities abrió con un gap muy impresionante al principio de la sesión del lunes. Y el petróleo, como también te voy a mostrar en un rato más, se quedó atorado ahí, como si estuviera intentando decidir para dónde se iba. Pero esto pareció como un antecedente de lo que de hecho fue ocurriendo en términos de sentimiento a lo largo de la semana. Finalmente el viernes los treasuries rompieron el soporte. ¿Te acuerdas que la semana pasada te expliqué que había un soporte crítico ahí? Bueno, pues los treasuries lo rompieron de arriba para abajo y eso obviamente nos indica aversión. ¿Qué nos indica específicamente, hablando de esa aversión en este momento? Que el mercado sin duda alguna se está posicionando para esta recesión, llamemos manufacturada por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto te lo expliqué desde hace semanas. Parecía como si todos los bancos centrales estuvieran prefiriendo el camino de la recesión para poder devolver el equilibrio a sus sistemas económicos. Y me parece que esta aversión no solamente tiene que ver con lo que hemos hablado en las últimas semanas, sino también específicamente tiene que ver con lo que está pintándose para el futuro inminente de los Estados Unidos. Fuera de eso, la semana pasada me parece que en algunos momentos los políticos de la Reserva Federal intentaron compensar un poco las cosas. Por ejemplo, Mester dice que la Reserva Federal debe cruzar el 5% y mantenerse ahí por un tiempo, tratando de devolver un poco de este tightening al discurso de los políticos. Y a pesar de que queda claro que la Reserva Federal ya está terminando este ciclo. Salieron los datos de empleo y salieron otra vez muy bien. Lo que nos hace pensar que la Reserva Federal tiene todavía un pequeño margen para subir sus tasas de interés una vez más en un cuarto de punto porcentual, cosa que se espera en gran medida. Y ya comenzar a entrar al terreno neutral o de plano entrar a terreno neutral a partir de ahí. El sentimiento parece que es el que está dirigiendo al dólar americano, porque si ves por ejemplo el gráfico semanal, si estás viendo este video en Instagram, no estás viendo mis gráficos, pero no te preocupes, simplemente abres un gráfico del dólar americano y vas a ver a lo que me refiero. En el gráfico semanal se ve que el dólar americano, a pesar del buen dato de empleo, a pesar del discurso un poco más infladito de los políticos de la Reserva Federal, está probando por tercera vez el soporte semanal. Incluso tiene cara de que lo quiere romper y atacar nuevamente el 100. Lo que en realidad no cambiaría el panorama. Seguiría estando encerrado en el gráfico semanal, como puedes ver. Y sin duda alguna seguiría confirmando el bias más bien bajista que vemos en el gráfico diario. Lo cierto es que el sentimiento seguramente corresponde al... Bueno, en
parte también corresponde a lo que veremos la próxima semana. No solamente tiene que ver con el rompimiento de los treasuries hacia abajo, sino también con la expectativa del dato inflacionario de la próxima semana. Se espera en 5.2% el dato anualizado, lo que es fantástico, considerando que el dato anterior fue de 6%, o sea, se espera una corrección de 8 décimas, o sea, prácticamente un punto porcentual. Como suele ocurrir cuando la expectativa es tan amplia, por supuesto que existe la posibilidad de que si el número todavía es mejor que esa expectativa tan amplia, pues es un gran número, sería interpretado como un gran número. En este caso, para pensar que la Reserva Federal definitivamente ya no necesita subir tasas de interés en la próxima reunión dentro de 3 semanas. Pero si el dato cae dentro de ese rango, dentro de esa expectativa, pues entonces a lo mejor el mercado ya se habrá posicionado para ese dato. Lo cierto entonces es que en este momento, si ves el gráfico diario, está rebotando en el soporte semanal, también soporte diario, y parecería poco probable que alcanzara la zona técnica de retracción, que es por acá arriba, por el 103.30, 103.50. Sería fantástico, pero siendo realistas, parecería mucho más probable que esto intente atacar nuevamente el soporte. Y si lo llega a romper, si llega a romper la zona del 101.15 que se ve tanto en el, 101.15 que se ve en el gráfico diario, 101.60 que se ve en el gráfico semanal, evidentemente el camino queda libre para volver a atacar el 100 y con un potencial bastante interesante, me parece. Entonces, en ese sentido, insisto, pareciera que es el sentimiento el que está dirigiendo las cosas en este momento. Las apuestas de los Fed Fund Futures, de hecho, terminaron arriba. Están apostando por un hike dentro de 3 semanas. La apuesta está en 65.5%, lo que no es malo. Y sin embargo, insisto, el dólar americano está reaccionando contraintuitivamente. Tiene más que ver con el dato inflacionario de la próxima semana, tiene más que ver con la versión asociada a la economía norteamericana y tiene más que ver claramente con el sentimiento acumulado que llevamos en las últimas 4 semanas. Hasta aquí el dólar americano. Por supuesto, vamos a continuar con nuestro menú dominical tradicional. En un momento más el índice del euro y nos vamos a ir con las divisas mayores, con los cruces mayores, con mi plan de trading, etcétera, etcétera, etcétera. El video que publico en redes sociales lo voy a detener aquí.